A veces solo falta una persona para cambiar el rumbo, y es lo que pasó con Paraguay en estas eliminatorias. La albirroja pasó de un panorama sombrío a estar muy cerca de clasificar al Mundial en solo 6 fechas. Aquí analizamos los partidos que enfrentará la selección y usamos el simulador de resultados para ver las probabilidades que tiene de clasificar a la Copa del Mundo. Paraguay llega a la fecha 13 en el sexto lugar, el último de clasificación directa, con 17 puntos, anotando 8 goles a favor y recibiendo 7 en contra. Tiene una ventaja de 4 puntos sobre Bolivia, que está en el cupo de repechaje, y está 5 por encima de Venezuela, el primer equipo en zona de eliminación. Veamos cómo se compara la campaña con sus participaciones anteriores. Ya es la mayor cosecha de puntos de la albirroja desde la eliminatoria a Sudáfrica 2010, y supera a una de sus campañas exitosas, la de Alemania 2006. Un dato positivo es que siempre que sumó 15 puntos o más, culminó por encima del octavo puesto, lo que hoy sería la zona de clasificación o repechaje. El panorama para este inicio de ciclo de eliminatoria es un cambio radical a lo que se esperaba a mediados de 2024. Aquí Paraguay llegaba en el séptimo lugar con 5 puntos, pero todas las señales eran negativas. Había completado su peor participación en 100 años de la Copa América, perdiendo sus 3 partidos en fase de grupos, resultado que llevó a que echen al técnico Daniel Garnero, quien había reemplazado a Guillermo Barros Esqueloto menos de un año antes. Además del bajo rendimiento, estaba el calendario que debían enfrentar. Era la única selección que jugaría ante las 3 mejores selecciones del ranking FIFA, además de disputar 2 partidos de visitante en la altura. Para muchos era una seguidilla de partidos, que solo podía dejar a la albirroja relegada de todo. Para tratar de revertir esto, la APF apostó por un técnico que los había derrotado semanas antes en la Copa América y que ya había clasificado a un mundial, el argentino Gustavo Alfaro. La asociación tuvo que pagar una rescisión para que deje de ser seleccionador de Costa Rica, convencidos que era el candidato ideal. Como en toda su carrera, Alfaro buscó convencer al equipo y al público desde el inicio, repitiendo que en la espalda se lleva el nombre y el escudo sobre el corazón, además de muchas otras frases más. Con el difícil calendario, la idea era salir vivos de 2024. Al final terminó siendo mucho más que eso. La selección consiguió victorias históricas, derrotando a Brasil por 1-0 con un golazo de Diego Gómez, y también ante Argentina por 2-1, con un tremendo gol de Tony Sanabria, uno de los mejores de la historia de la albirroja. El partido más importante de local fue ante Venezuela, su rival directo, encuentro que también ganó por 2-1. En los 3 partidos de visitante consiguió empates, incluyendo un punto de oro tanto en Quito como en el Alto. Este último el primer punto de Paraguay en Bolivia en 24 años. Así Paraguay culminó esta fase sin perder un solo partido y sumando 12 puntos de 18 posibles. Fue la selección que más puntos sumó en estas 6 fechas, superando a las potencias continentales y en especial a sus rivales por los últimos cupos. Fue una actuación histórica que nadie hubiera esperado, al punto que incluso superó los resultados del escenario optimista del video anterior que había hecho. Esto revivió la esperanza paraguaya y puso a Alfaro como máximo ídolo del país, al punto que sus conferencias de prensa se convirtieron en eventos a no perderse después de los partidos. Para entender mejor el panorama paraguayo, veamos la tabla de puntos que puede sumar la selección en comparación a sus rivales. Aquí podemos ver que, sumando 6 puntos, ya obliga a Bolivia y Venezuela a sumar 10 puntos o más, o que pierdan 2 partidos o menos de los 6 pendientes. Incluso sumando solo 3 puntos, los rivales por debajo deben sumar puntos en al menos la mitad de sus partidos. Como Paraguay busca mantener su lugar en zona de clasificación, lo que quieren saber es cuál es el total de puntos que asegura terminar en esta zona. Desde 1998 en adelante, todas las selecciones que sumaron 25 puntos o más culminaron entre los 6 primeros lugares. Curiosamente, el país que más sumó y culminó debajo del sexto puesto fue Paraguay, en el camino a Rusia 2028 con 24. Sumar 23 puntos o más ha asegurado culminar al menos en el séptimo puesto. De las 48 selecciones que sumaron 20 puntos o más, solo 2 de ellas culminaron por debajo del séptimo puesto, el 4%, y 4 de ellas terminaron en el séptimo lugar, el cupo de repechaje. Con este cálculo, sumando solo 3 puntos, Paraguay ya casi asegura su clasificación al menos al repechaje. Viendo el promedio histórico de puntos, el promedio para el sexto puesto es de 23,4, mientras que para el séptimo es de 20,2. ¿Cuál fue el principal logro de Alfaro? Que Paraguay vuelva a ser fuerte jugando de local, algo más que obvio al ver la lista de partidos en casa desde el 2011.
La selección paraguaya tenía uno de los peores récords de local desde las eliminatorias de 2014, apenas ganando 9 de 29 partidos en casa hasta el 2025. Su racha de 3 victorias consecutivas fue la primera de la selección desde el 2008, volviendo a los tiempos donde clasificaban a los mundiales. Si comparamos su porcentaje de efectividad en los partidos jugados en casa, esta eliminatoria es la primera desde el 2010 que supera el 50% de efectividad, llegando a 72,2%, duplicando el promedio de la campaña para Qatar. En eliminatorias anteriores llegaron a cambiar su sede de Asunción a Ciudad del Este por miedo a las críticas del público. Alfaro demostró que esto no tenía sentido. Sorprende que Paraguay esté en la zona de clasificación, siendo que convirtió tan pocos goles en su campaña. La albirroja apenas suma 8 goles en 12 fechas, solo superado por la desastrosa campaña de Perú. Lo increíble es que la selección anotó 6 goles en los últimos 3 partidos, por lo que su total hubiese sido incluso más bajo. 11 selecciones culminaron las eliminatorias, con un promedio por debajo de un gol por partido, con solo 2 culminando entre los primeros 7. Si Paraguay mantiene este promedio, estaría haciendo historia. Uno de los más destacados de la selección desde la llegada de Alfaro ha sido Antonio Sanabria. Tony llevaba una carrera de más de una década con la selección sin nunca afianzarse como titular indiscutido. Hasta el 2025 había jugado 32 partidos con la selección, en donde anotó 3 goles. No fue convocado a la Copa América, pero Alfaro confió en él y los resultados se vieron desde que ingresó ante Venezuela. Así, en los últimos 3 partidos de la eliminatoria, terminó marcando 3 goles, 2 ante Venezuela y el inolvidable gol ante Argentina, duplicando así su total de tantos en la selección, y también convirtiéndose en el referente de este resurgir, anotando 4 de los 8 goles paraguayos en la eliminatoria. La selección se mantiene en la pelea a pesar de su bajo número de goles gracias a su buen trabajo defensivo. Recibió solo 7 goles en 12 partidos, un récord incluso más sorprendente que el de goles convertidos. En el promedio histórico, esta sería la 4ª mejor campaña defensiva de la historia, solo superada por Brasil y Argentina en el camino a Qatar y Ecuador en esta eliminatoria. El número subió tras recibir 3 goles en las últimas 2 fechas, pero sigue siendo inferior a campañas históricas, como la de Francia 98, para muchos conformada con una de las mejores defensas de la historia. Será con este panorama esperanzador que Paraguay enfrentará estos últimos 6 partidos de la eliminatoria. Podemos ver una mezcla de rivales, desde los peores equipos de la eliminatoria hasta algunos de los más fuertes, aunque no llegan a ser tan difíciles como los fixtures de algunos de sus rivales directos. En la fecha 13 enfrentará a Chile en Asunción. El duelo ante los chilenos ha sido difícil en los últimos años, ya que Paraguay solo ganó uno de los últimos 4 duelos. La derrota en 2021 fue dura por el error de Anthony Silva y porque perdió puntos vitales de local. Cualquier actuación será mejor que aquella, ya que el equipo apenas intentó 2 remates al arco en el debut de Guillermo Barros Esqueloto como técnico, un augurio de lo que se vendría. Un arma importante para los albirrojos jugando de local son los centros. Son el equipo que más centros intenta por partido, casi 19, y varios de ellos llevaron a goles claves para subir en la tabla. No todos serán como el golazo de Sanabria ante Argentina, pero con tal de que alguien la empuje dentro del arco está todo bien. Aquí las chances de Paraguay para ganar el partido son de 46,3% en el simulador. El segundo encuentro del combo será ante Colombia en Barranquilla. La albirroja ha sabido sumar puntos en tierras colombianas, ya que en el historial solo perdió uno de sus últimos 6 partidos que disputó allí, donde consiguió 3 triunfos y 2 empates. El último duelo por las eliminatorias a Qatar culminó 0-0 en un partido muy friccionado. Paraguay lleva una racha de 14 partidos consecutivos sin ganar de visitante, una racha que quiere romper. La albirroja se deberá cuidar del juego aéreo colombiano, ya que estos anotaron 6 goles de cabeza en la eliminatoria, el doble que cualquier otra selección, y 5 de ellos fueron de local. Lo positivo es que Paraguay es una de las 2 selecciones que no ha recibido goles de cabeza en las eliminatorias, por lo que buscará imponerse en el juego aéreo. Las probabilidades de Paraguay de vencer a Colombia son de 17,8% en el simulador, un número bajo pero que ya han revertido muchas veces. El segundo combo iniciará de local enfrentando a Uruguay. Este combo es el de los rivales con planteles más fuertes, entonces sumar en los partidos de marzo se vuelve más importante aún.
El duelo ante la Celeste se revirtió en el último tiempo, con los uruguayos ganando los últimos 2 duelos, ambos por la mínima diferencia. Lo positivo para la albirroja es que ya no estará Luis Suárez, quien participó en los goles en ambas eliminatorias. El partido se decidirá según quien gane la pelea en los duelos defensivos. Paraguay es la segunda selección con más duelos defensivos ganados de local, mientras que Uruguay es la segunda en duelos ganados de visitante. El mediocampo albirrojo, con jugadores como Andrés Cubas y Diego Gómez, deberá trabajar más que nunca para anular a las estrellas uruguayas en esta zona. Las probabilidades de Paraguay de ganar este partido son de 45,2%, un poco por debajo que ante Chile. El segundo encuentro será ante Brasil de visitante. Este partido solo ha culminado en derrotas para la selección en eliminatorias largas, ya que perdieron los últimos 5 partidos y la última vez que empataron fue en 1985. Su mayor debilidad ha sido la defensa, ya que desde 2001 siempre recibieron 2 goles en contra o más, e incluso sufrieron su peor goleada en 2022, cayendo por 4-0. Lo lógico en este partido será que Paraguay presente un esquema defensivo, pero también debe presionar a la defensa brasileña para no quedar muy encerrados atrás. Para esto tiene que aumentar la cantidad de pelotas al último tercio, ya que son la segunda peor selección en pases hacia esta zona jugando de visitante. Como cualquier equipo que juega en Brasil, las chances de ganar son muy bajas, apenas un 5,8% de probabilidades en el simulador. El último combo de las eliminatorias comenzará ante Ecuador de local. Con el aumento de cupos es posible que el último combo ya sea solo simbólico, incluyendo para los rivales de Paraguay, que en este caso espera que Ecuador ya esté clasificado. Este es el duelo más exitoso de la historia de las eliminatorias para la albirroja, ya que ganó los 9 partidos entre ambos jugados de local, un dominio pocas veces visto. Como Ecuador es un equipo que tiene mucha posesión en defensa, una presión alta podría dar buenos resultados. Paraguay es la selección con más balones recuperados en zona ofensiva, jugadas que muchas veces terminan en ataques peligrosos. Esto dependerá mucho de los extremos como Miguel Almirón, Julio Enciso o Ramón Sosa, quienes cubrirán los costados. Aquí las chances de Paraguay jugando de local son de 45,3% según los cálculos del simulador. El último encuentro de las eliminatorias será en Lima ante Perú. Esta visita ha sido una de las más difíciles para la albirroja, ya que nunca ganó en tierras peruanas. Su último antecedente fue en 2022, partido que perdió por 2-0, aunque aquí ya la selección estaba eliminada. Se enfrentan las 2 peores selecciones a nivel ofensivo, algo que obliga a Paraguay a buscar más el arco rival y a ser más efectivos al definir. Están en 6º lugar en remates intentados de visitante, mientras que los peruanos son el equipo que menos disparos intenta. En la era Alfaro la efectividad frente al arco ha sido muy buena y buscará mantener esta estadística viva en la última fecha. Las chances de ganar de Paraguay en este encuentro son más altas que en sus otras visitas, sumando un 21,9% de probabilidad de llevarse los 3 puntos. Después de ver el panorama de la selección en estas fechas, vayamos a algunos de los posibles escenarios. Comencemos con el camino optimista. Aquí la selección continúa con su dominio de local, ganando todos sus partidos, además de sumar 4 puntos de visitante. Los rivales no pueden alcanzar el mismo nivel, y gracias a esto la albirroja culmina en el 3er lugar de la tabla con 30 puntos, clasificando con comodidad. Ahora vayamos al escenario pesimista. En este caso la selección vuelve a su pésimo rendimiento de las eliminatorias anteriores, pierde sus 3 partidos de visitante y solo gana un encuentro de local ante Ecuador. Al mismo tiempo sus rivales directos ganan sus cruces, sacando ventaja. Paraguay termina en el 8º puesto de la tabla con 21 puntos, uno por debajo de Bolivia que clasifica al repechaje. Las chances de clasificar de forma directa de Paraguay son muy altas, un 84,7% de probabilidad de culminar entre los 6 primeros lugares. A esto se suma sus chances de ir al repechaje, que son de 12,1%, también un porcentaje alto. La probabilidad que la albirroja quede fuera de todo es de solo 3,2%, por lo que Alfaro debería chocar la Ferrari que construyó para quedar fuera considerando los posibles resultados. Es sin dudas el mejor escenario posible para los paraguayos, que con esto sienten que ya están con 2 pies adentro de un mundial después de 16 largos años. Para ustedes, ¿cuáles son las chances de Paraguay de clasificar al Mundial 2026? Para conocer la realidad de uno de sus rivales directos, hagan clic en el video de Bolivia.